La Biblia destruye la autoestima, la verdad detrás del niégate a ti mismo. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Quiero comenzar con una pregunta incómoda. ¿Es posible que algunos textos bíblicos parezcan contradecir la autoestima? Por ejemplo, en la Biblia encontramos frases como consideren a los demás como superiores a ustedes. O también niégate a ti mismo. Si una persona escucha esto sin contexto psicológico, podría pensar algo peligroso. Entonces mi valor no importa. Y este episodio precisamente está pensado porque una persona en una terapia me hacía esa pregunta. Pero aquí aparece algo fascinante. Cuando analizamos estos textos desde la psicología profunda y el contexto bíblico, descubrimos que no destruyen la dignidad humana. De hecho, apuntan a una forma más madura de identidad personal. Y eso es exactamente lo que vamos a compartir hoy. Vivimos en una cultura que repite constantemente, debes amarte a ti mismo. El problema es que muchas veces este mensaje se interpreta como debes ponerte siempre en el primer lugar. En psicoterapia diferenciamos dos conceptos distintos: autoestima saludable y egocentrismo compensatorio. Son dos cosas totalmente diferentes. La autoestima saludable reconoce el valor personal. El egocentrismo intenta proteger un yo frágil exagerándolo. Curiosamente, la Biblia nunca promueve el desprecio propio, pero tampoco promueve el ego inflado. Propone algo más profundo. En la carta a los Filipenses, en el Nuevo Testamento, aparece lo siguiente: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. A primera vista, parece una invitación a rebajar el propio valor. Pero en psicología moral, este tipo de instrucción tiene otro propósito. Se llama descentrar el ego. Significa que la persona deje de verse como el centro absoluto de todo, como el ombligo del mundo. Y esto no destruye la autoestima, la equilibra. Y es algo que debemos aprender, porque si no lo aprendemos, el mundo mismo nos enseñará y nos obligará a ver distinto. Aquí aparece una distinción fundamental entonces. La autoestima saludable responde a esta pregunta: ¿tengo valor como persona? Y te pregunto a ti, ¿tú consideras que tienes valor como persona? Y aquí podríamos ampliar otro tema, porque a veces creemos que el valor nos lo dan las cosas, los títulos y demás. Pero seguramente hablaremos en otro episodio, siempre y cuando ustedes allí en los comentarios lo manifiesten. O el mensaje interno, como muchas personas lo hacen. Y la Biblia responde claramente ante esta pregunta: ¿tengo valor como persona? La respuesta es sí. Un sí profundo, porque el ser humano fue creado por Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque yo soy creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si cada persona refleja algo del carácter de Dios, entonces cada persona posee dignidad inherente. Es propia del ser humano la dignidad. Nadie es más digno que nadie. Todos tenemos la misma dignidad, por cuanto todos somos humanos. A veces allí entramos a esos conflictos de títulos. Entonces, doctor fulanito, su eminencia, su majestad y demás. Pero esa majestad tiene la misma dignidad que yo. La misma dignidad que aquella persona analfabeta que no tiene ningún poder político, tiene la misma dignidad que el rey, más poderoso. Que eventualmente, por su cargo político, que a veces es temporal, el caso de un presidente, eh, se le llama de alguna forma, pero en dignidad tenemos la misma dignidad. Y eso es importante que lo recordemos.
Y es importante que tú lo recuerdes. Tienes una dignidad porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Eres hecho, eres hecha a su imagen y semejanza. Y dignidad no significa ego inflado. Es diferente. Ese orgullo prepotente que termina destruyendo todo. Ahora, hablemos de una de las frases más malinterpretadas. Jesús dice, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Bueno, y continúa el texto. Esto aparece en el Evangelio de San Mateo. A primera vista, parece una invitación a anular la identidad personal. Pero desde la psicología espiritual, el significado es distinto. Negarse a uno mismo no significa odiarse, significa renunciar al ego dominante, a ponerte en el centro del mundo. Cuando tú dejas de ponerte en el centro del mundo, eres capaz de ver la realidad que te rodea. Cuando tú dejas de ver y creer que la verdad que tú manifiestas es la absoluta, puedes ver que otros a tu alrededor tienen parte de la verdad, que la verdad no es tuya ni mía. Tú tienes una parte y yo tengo otra parte de la verdad, pero no es una verdad absoluta. Y en temas políticos o de fútbol o incluso a veces religiosos, esos temas se pueden ver más claros. Es decir, renunciar al ego dominante quiere decir no permitir que el ego gobierne todas las decisiones de tu vida. Allí hay algo muy importante entonces para reflexionar. ¿Cuántas ocasiones o hoy por el tema de las redes sociales, eso lo que dice fulanito es absoluta verdad? Y ni siquiera somos capaces de revisar si esa persona estudió, lo reflexionó, lo leyó, lo interiorizó, o simplemente está copiándose de alguien más que también piensa igual y simplemente empezamos a repetir. Una verdad, una mentira repetida puede terminar convirtiéndose en verdad. No recuerdo quién decía eso, pero es muy peligroso. Ahora, imagina dos personas. La primera vive dominada por el ego. Siempre necesita tener la razón, siempre necesita ganar las discusiones, siempre necesita ser el centro. La segunda tiene una identidad más segura. Puede escuchar, puede ceder, puede aprender. Curiosamente, la segunda persona posee más autoestima real, porque su identidad no depende de imponerse constantemente, depende de negarse al ego. Puede ser una señal de fortaleza psicológica. Y eso a veces en el tema de pareja, bastante daño que hace cuando el orgullo, cuando ese ego es el que tiene el control. Muchas relaciones se han destruido por eso. Muchas empresas se han destruido por eso. Muchas batallas se han perdido por eso. Muchas guerras también. Muchos grandes negocios, muchos sueños se han destruido por un ego inflado. Recuerde que los demás episodios los puedes encontrar a lo largo y ancho de mi canal y que si necesitas contactarte directamente, mis datos los encuentras acá abajo en la descripción del episodio. Ahí hay un link directo a WhatsApp o están todas mis redes si de pronto quieres revisar, etc. Ahora, en psicoterapia existe algo llamado autoestima basada en identidad estable. Esta forma de autoestima no depende de aprobación constante, del éxito permanente, de la superioridad sobre otros. La Biblia apunta exactamente a este tipo de identidad. En la carta de San Pablo a los Efesios se describe a la persona como alguien amado y aceptado por Dios. Cuando la identidad se basa en eso, la persona ya no necesita competir constantemente por valor. Es parecido a lo que en algún momento al inicio les decía. Por ejemplo, y es algo que yo manejo mucho en las conferencias o en encuentros con parejas, encuentros con adolescentes.
Me disculpan el ejemplo, pero si una muchacha, si una mujer está esperando que su pareja, que su novio, que su admirador le diga siempre, oh, qué linda estás, para sentirte linda, qué baja autoestima tienes. Porque entonces el día que no te diga nada o te diga, uy, qué fea estás, de una vez te desmoronas, empiezas a llorar y entras en depresión. Tú vales. Tú tienes una identidad que vale. Tú tienes una identidad inherente por el hecho de ser quien eres, pero tienes que ser consciente de quién eres. Si no eres consciente de quién eres ante Dios, si no eres consciente de que tu identidad no depende de lo que te digan, de que si estudié y entonces me llaman doctor fulano, como a veces sucede, que uno llega y pregunta por el señor Pepito o por Pepito y doctor Pepito, lo sacan a relucir así, como si eso dijera menos. O sea, una cosa es que yo llame a Pepito por apodos y otra cosa es que lo llame por el nombre. Ni siquiera es capaz de reconocer la grandeza de su nombre, pero entonces lo importante es enfatizar en el doctor, enfatizar en la doctora. Carajo, valdría la pena que entráramos a definir qué significa doctor, por si acaso. Sobre todo en algunas partes que el doctoritis es una epidemia bastante grande. En todo esto aparece entonces una paradoja muy interesante para tener en cuenta. Cuanto más segura es una persona de su valor, más capaz es de servir a otros. Y no porque lo vean, no para tomarse selfies, no para tomarse el video y colocar en redes sociales, sino porque él, porque ella, esta persona, sabe lo que vale, lo importante que es, porque Dios la creó. Y entonces es capaz de servir a otros. Por eso en la carta a los filipenses también se presenta el ejemplo de Jesús. Jesús no actuó desde la inseguridad, actuó desde la seguridad absoluta de su identidad. Vale la pena. Y si tú revisas cualquiera de los 4 evangelios, te vas a dar cuenta. Especialmente el evangelio de San Juan, que es el que trae esas discusiones o ese rifirrafe, diríamos acá en Colombia, con los fariseos. Precisamente porque Jesús tenía y actuó desde una seguridad absoluta de su identidad, pudo servir y sacrificarse. Seguramente mucha gente le diría, ¿cómo se le ocurre, Jesús, pensar en eso? Mire, ¿por qué no nos vamos para allá? Vámonos a otra ciudad, vayámonos a Betania y nos escondemos allá, no vaya a Jerusalén. No, él sabía. El servicio de Jesús no nació de su baja autoestima, nació de amor y seguridad interior. Y ahí podríamos colocar a muchas otras personas. Siempre o cuando leí la historia de San Maximiliano Kolbe, aquel sacerdote en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, que se había escapado uno, y la norma era, por cada uno que se escape, mueren 10. Era la mejor forma de impedir o de convertir a los mismos compañeros en vigilantes para que nadie se escapara. Y se escapó uno y escogieron a 10 para fusilar de una vez allí delante de todos. Y entre ellos había un padre de familia que empezó a llorar y a pedir clemencia porque tenía hijos y quería salir de allí. No se sabe si salió o no salió. Pero ante esa situación, Maximiliano levantó la mano y pidió ser cambiado por el padre de familia. Le preguntaron, listo, no había problema, lo cambiaron, lo llevaron a la cámara de gas, por allá varios días y después al final, creo que una inyección letal, algo así, murió Maximiliano Kolbe. No lo habría hecho si no hubiera estado convencido de quién era. Convencido, en este caso, de su fe que lo movió. Ahora, en todo esto también aparece una conclusión importante. La Biblia no promueve ni el ego inflado ni el desprecio personal.
promueve algo diferente. Y lo voy a repetir. La Biblia no promueve ni el ego inflado, ni el desprecio personal. Promueve algo muy diferente. La humildad basada en una identidad segura. Tú no eres más, tú no eres menos por lo que te pones. Alguien puede llevar un pantalón que le costó $5, 20,000 pesos en Colombia. O alguien puede llevar un pantalón que le costó $1,000, 4 millones de pesos. Y eso no hace que el del pantalón de los $1,000 sea más importante. Promueve la identidad, la humildad basada en una identidad segura. La humildad bíblica no es pensar, no valgo nada, porque eso hace mucho daño. Es pensar, tengo valor, pero los demás también. Eso es humildad. Saber de que somos tierra y que somos de la misma tierrita y que a la misma tierrita vamos a llegar. Me acuerdo que en la explicación que nos daba el párroco en mi pueblo, cuando yo era niño, y nos explicaba sobre el humus, la tierra fértil del cual fue creado el ser humano en general, como ser humano, género humano, no como personas individuales. En medio de todo esto, vale la pena entonces preguntarnos algo con honestidad. No tienes que darle la respuesta a alguien, con que se la des a quien se refleja en el espejo cuando tú estás al frente, basta. Con honestidad. Cuando escuchamos frases como niégate a ti mismo o considera a otros superiores, las interpretamos como una amenaza a nuestro valor o como una invitación a crecer en madurez emocional. Porque la forma en que interpretemos estos textos revela mucho sobre cómo entendemos nuestra propia identidad. Entonces, allí les dejo. Actividad práctica. Pero también quiero dejarte 3 ejercicios de reflexión profunda para esta semana, como lo he hecho en otros episodios, en otros momentos. 3 sencillos, pero muy importantes, muy fuertes, muy profundos. Primero, observa tu diálogo interno. Durante un día completo, observa tus pensamientos cuando cometes un error. Tu mente dice, no valgo nada. ¡Qué bruto soy! No puede ser más bruto. ¿O puedes reconocer el error sin destruir tu identidad? La autoestima saludable permite aprender sin autodestruirte. Y primero, escúchate a ti mismo. Observa ese diálogo interno contigo mismo. Y después, escucha lo que otros dicen de sí mismos. Eso te puede ayudar. Porque a veces el espejo de otro me ayuda a mí. Wow, yo digo esto también. Ejercicio número 2. Practica humildad consciente. En una conversación esta semana, intenta algo simple. Escuchar completamente antes de responder. Que sea una escucha activa, no una escucha ya pensando en qué voy a responder. O quiero responder sin escuchar porque es que yo sí me la sé. Escucha, no para perder algo, no para perder valor, sino para practicar descentrar el ego. Para que te des cuenta y le des al otro el valor que el otro tiene. Y no te creas tú el ombligo del mundo, el centro de este planeta. Entonces, porque tú tienes todas las respuestas, porque nadie... No. Un ejercicio sencillito. Y ejercicio número 3. Reafirma tu identidad. Recuerda este principio bíblico del libro del Génesis. Tu valor no depende de tus logros. Tu identidad comienza con algo más profundo. Haber sido creado, haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, qué bueno que frente al espejo, o si quieres ponlo en el espejo, o haz un letrero y lo pegas en el espejo, que tengas que verlo. Soy
hijo de Dios. Soy hija de Dios. Y lo repitas cada vez que te veas en el espejo. Eso significa en la mañana, probablemente en la noche, entonces mínimo son 2 veces al día, pero probablemente también lo lleves en el celular. Repítetelo, que la mente se lo crea, que tus células se lo crean. Porque cuando sucede eso, ¡wow! ¡Qué milagro sucede! ¿Y con qué poder suceden los milagros? A tu alrededor. Te reto a que hagas el ensayo y me cuentes. Ojalá puedes compartir allí para que otros también vean que sí es posible. En este orden de ideas, la Biblia no destruye la autoestima y no destruye tu autoestima, la transforma. Nos invita a abandonar el ego frágil, el ego inflado, para construir una identidad sólida, una identidad que pueda reconocer el valor sin necesidad de sentirse superior a los demás. Y cuando esa identidad madura aparece, algo sorprendente ocurre. La persona se vuelve más libre para amar, más libre para servir y más libre para crecer. Si este episodio te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: humildad no es baja autoestima, y compártelo a alguien que de pronto esté luchando con esta pregunta, a alguien que tenga problemas de autoestima, a alguien que tú creas que le puede servir, o a alguien que de pronto tenga un ego tan inflado que cuidado se le acercan con un alfiler porque le desinflan el ego y queda sin nada. Por ahora, recuerda que puedes compartir, y agradezco que compartas estos episodios, incluyendo a personas que no hablen el español. Hay muchas traducciones, he agregado varias traducciones, y si eventualmente la persona a la que quisieras compartirlo no tiene la traducción, no la he colocado, envíame un mensaje por interno y haré lo posible de solucionártelo, agregando la traducción para que lo puedas compartir a esa persona. Por ahora, quiero agradecerles por estar acá. Y recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras. Si este contenido te ayuda, te alegra, te llena de algo, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras muy importantes, sencillas y gratis. Zul y Coco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando compartes le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Por ahora, muchas gracias y esperamos vernos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!